Ya se está cocinando un buen desayuno, los nutrientes necesarios para hoy. Demos la bienvenida a nuestra psicóloga y nutricionista María Silvia Aristizábal Duque. Y para todos ustedes, bienvenidos a su programa Nutriendo el Alma. Muy buenos días para todos, bienvenidos al programa Nutriendo el Alma, temas de psicología y de nutrición. En el día de hoy les tengo el tema, una continuación del jueves pasado, donde trabajamos el tema de la depresión. Les contaba pues que la depresión en sí tiene como muchos significados, muchas formas de ver la depresión y según la OMS, pues cuando aparece la depresión como tal, pues tiene unos signos, unos síntomas y ya se considera una enfermedad. Muchas veces lo que llamamos el estar deprimido, pues es un estado emocional que puede ser pasajero, o por el contrario puede irse volviendo algo complicado. Y como les decía, pues el que hace generalmente el diagnóstico de la depresión pues es un psiquiatra. Y nosotros los psicólogos trabajamos con las personas generalmente cuando están en sus etapas leves. Porque en una etapa avanzada se requiere pues ya el trabajo con psiquiatría y probablemente con medicamentos. Entonces en el día de hoy les tengo el tema duelo, tristeza, angustia. Me voy a enfocar principalmente en el duelo. El duelo es una de las, por decir algo, causas, sin querer decir que cada que una persona tiene un duelo va a sufrir depresión. Sin embargo, pues el duelo hay que elaborarlo, es un trabajo y es muy terapéutico. Hay personas que lo pueden hacer por sí solas, tienen herramientas internas muy potentes que las lleva a hacer un buen manejo del duelo, mientras que hay otras personas que sí requieren el acompañamiento en terapia. Bueno, la palabra duelo de alguna forma pues nos refiere a sinónimos que tienen que ver con lo siguiente: combate, reto, lucha, pelea, desafío, encuentro, desconsuelo, dolor, pesar, aflicción, pena, tristeza. Y también nos habla de entierro, exequias. El duelo entonces nos habla de una pérdida. La pérdida puede ser de un ser querido. Sin embargo, también hay personas que hay que hacer duelo de situaciones. Hace 8 días les hablaba algo del amor, de situaciones amorosas, que en los jóvenes es una de las causas frecuentes de alguna forma de síntomas depresivos, porque ellos están en una etapa de la vida pues que están de alguna forma consolidando su identidad y el estar en pareja o buscar pareja es algo un poquito complicado y si no saben llevar pues como eso que se da, esas frustraciones que se dan, pueden caer pues como en estados difíciles de depresión. Bueno, el estar triste. Entonces, como les decía, no siempre una persona triste quiere decir que está depresiva. Está pasando por un momento de su vida. La tristeza es una emoción natural, no se considera emoción patológica, o sea, emoción de enfermedad. Y es normal estar triste frente a ciertas cosas de la vida. Entonces, sinónimos de estar triste: afligido, apenado, entristecido, apesadumbrado, atribulado, pesaroso, compungido. Y la angustia es de alguna forma una emoción, pero que ya es más profunda y coincide con
el duelo en el hecho de que la persona le genera angustia y culpa, de alguna forma ese duelo por esa persona, ese ser querido. Entonces la angustia es algo ya más profundo y generalmente es una de las causas como de la consulta. La persona consulta porque se siente angustiada. Sinónimos de angustia: ansiedad, molestia, inquietud, zozobra, incertidumbre, intranquilidad, preocupación, pesadumbre, desconsuelo. ¿Sí? Todas estas palabras, sinónimos que he dado a conocer, lo hemos sufrido todas las personas en algún momento de nuestra vida. Hemos tenido duelos, todos, a veces, por ejemplo, una mascota. El hecho de que se muera una mascota a algunas personas les genera un duelo difícil. Todos hemos estado tristes. La tristeza, como les digo, es una emoción completamente natural y podemos estar tristes por poco tiempo o por largo periodo, sin querer decir que esa persona está en una depresión. Una persona puede manejar una tristeza por mucho tiempo y lograr manejar de alguna forma esa emoción sin que se desborde. Y la angustia, entonces, ya sí es algo más profundo. La angustia sí hay que trabajarla. Una angustia se puede manifestar en muchos síntomas. Entonces, como les decía, esta es como la causa de que la persona visite al psicólogo. Bueno, entonces el duelo siempre nos habla de pérdidas. Pueden ser pérdidas, entonces, como dije, de un ser querido, pérdida, por ejemplo, del empleo, pérdida de dinero. A veces perder dinero es una causa grande de depresión. Hay personas que pueden perder todo, todas sus propiedades, y yo sé que ustedes saben de casos de personas que infortunadamente pues terminan a veces en el suicidio debido a problemas pues con el dinero o problemas económicos. El duelo pues tiene 9 etapas, ese es el camino del duelo. Así rápidamente les voy a ir mencionando. Lo primero es que la primera etapa tiene que ver con un shock y negación de la realidad. Obviamente ese shock puede ser algo fácil de manejar o totalmente inmanejable, dependiendo de la noticia que la persona reciba en el momento. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen un ser querido enfermo y de alguna forma pues están como preparadas para ese deceso, y otras nunca jamás esperan pues que un ser querido, por ejemplo un joven, pues se muera, ¿sí? Entonces el shock, eso depende pues como del tipo de noticia que le llegue a la persona. Como esta es la primera etapa, esta primera etapa puede durar muy poquito o puede durar mucho tiempo. Entonces la persona entra en una irrealidad, y ese periodo de la irrealidad puede causar varios síntomas, y pues hay que saber darle un manejo a esto, porque hay personas que pueden en medio de esa irrealidad que están viviendo pueden hacia ellos mismos generar ciertas actitudes. En algunas ocasiones pueden ser agresividad hacia sí mismos, y por eso una persona que esté en un duelo así tan fuerte hay que estar muy pendiente de ellos. Una segunda etapa es el reproche, la culpa. La culpa casi que acompaña gran parte del duelo, porque empiezan a llegar recuerdos asociados a la culpa con ese ser querido, culpas que pueden ser reales y culpas que pueden ser no tan ciertas, o sea, culpas que la persona empieza a recordar ciertos eventos vividos con el ser querido y se autoculpabiliza. Esto de la culpa pues hay que trabajarlo, porque hay personas que se quedan ahí concentradas en la culpa y de ahí no avanzan pues en el proceso del duelo.
Una tercera etapa es desesperanza, tristeza, desorganización. Como les decía, la tristeza pues siempre va a estar asociada a un duelo y dependiendo de cómo se dé el manejo de la tristeza, pues esa persona puede ir avanzando o por el contrario se queda pues ahí y eso ya pues sí sería como un problema. Tenemos que dentro del proceso del duelo se da rabia, ira, cólera. Esto es porque la persona en el fondo siente una ira hacia el por qué ese ser querido se fue, por qué tenía que ser él o por qué no yo. O sea, empiezan como a preguntarse y empiezan a sentir rabia y esa rabia puede avanzar a cólera cuando ese ser querido ha muerto por causas ajenas, o sea, por ejemplo en un accidente o alguien que comete un asesinato. Entonces esa cólera queda ahí guardada y puede generar también muchos problemas. Ya estas 5 etapas restantes son más como de ir asociando el duelo. Entonces la persona empieza a explicarse por qué sucedió la muerte. A veces, por ejemplo, cuando mueren personas así de forma repentina, las personas empiezan a explicarse o todo lo explican y se quedan en una explicación. Entonces, son personas que si se quedan en la explicación tampoco avanzan porque a todo le tienen que encontrar una causa. Él murió porque sucedió esto, porque salió tarde, bueno, en fin. O sea, aquí decir qué es lo que se explica es la persona misma explicándose el deceso. Comprensión, la persona entonces ya cuando va avanzando en el duelo va empezando a comprender. Por ejemplo, en terapia la persona va viviendo cada una de las 9 etapas. Ya cuando va avanzando la comprensión, ya va entendiendo la razón por la que murió ese ser querido y lo va haciendo como más a la realidad de lo que realmente sucedió. En cuanto a la integración, que es otra etapa, se dice que en la integración es la persona que ya lo va sintiendo adentro de su cuerpo, de sus células, porque el duelo requiere como una comprensión mental, pero también requiere una comprensión, se llama psicológica, psicosomática, o sea, cómo va pasando, cómo ese duelo se va sintiendo en todo su ser. Otra etapa, aceptación, soltar, perdón, es cuando la persona acepta, hace como un perdón y no necesariamente el perdón está asociado como al olvidar, sino que la persona va comprendiendo dentro de ella misma que esa muerte, esa persona de alguna forma debía atravesar por ese proceso. Y la 9ª etapa es reinversión, reelaboración. Entonces ya es cuando la persona puede volver a tomar sus actividades normales en la vida, puede pensar en hacer otras cosas diferentes y eso se logra pues integrando esas 9 etapas. Hay personas entonces que se quedan en un duelo patológico. Entonces en el duelo patológico la persona se puede quedar en una depresión. Esa persona entonces lo que sucede con ella es que queda totalmente bloqueada en un pasado, en lo que sucedió y de alguna forma pues en ciertos síntomas depresivos lo que a veces la persona quisiera en su interior es estar en contacto con el difunto. Esto es como un poquito complicado de manejar. Uno no le puede llegar a decirle a un depresivo que ha tenido una pérdida de un familiar cercano, así hayan pasado 4 años, 5 años, 6 años, que esa persona no quiere mejorar porque quizás en la profundidad de ella, como no ha podido elaborar el duelo, prefiere quedarse ahí. Y a veces es como una forma de tener cierta cercanía pues como con ese ser querido que ya murió. Para la persona entonces es imposible aceptar la pérdida. La pérdida de un ser querido puede ser
extremadamente dolorosa y a pesar de ser muy dolorosa se puede ir elaborando e ir aceptando. Sin embargo, pues hay personas que les queda muy muy difícil y se sumergen pues como en esa imposibilidad. Entonces los síntomas asociados a un duelo patológico donde sí aparece la depresión como enfermedad es descuido, aislamiento, hostilidad, odio, desesperanza, problemas de sueño, agresividad, sentimiento de culpa, problemas con el apetito, fatiga, dolor de cabeza, náusea, retraimiento, desgano. Y la persona tiene otro síntoma que se llama sensación de irrealidad y también se llama despersonalización, porque a veces la persona siente como que ella no es ella y siente que lo que sucede afuera es irreal. Eso es un síntoma que con un duelo puede aparecer y hay que trabajarlo, porque al estar la persona en esa irrealidad, pues como les decía anteriormente, o sea, la persona puede cometer agresividades hacia sí misma. Bueno, tenemos entonces el duelo bloqueado, que esto ya es algo más traumático y tiene que ver con algo que encontraron dos psicoanalistas llamados Nicolás Abraham y María Torok. Ellos empezaron a trabajar con personas cuyos familiares habían muerto en los campos de exterminio nazi. Y como ese proceso fue tan difícil, las familias, los sobrevivientes, tenían mucha dificultad para elaborar el duelo. Entonces, estos duelos bloqueados pueden aparecer en las siguientes condiciones. Por ejemplo, masacres, genocidios, y también lo que se está encontrando es en las familias donde ha habido muertes que son muy difíciles de elaborar y esos duelos entonces quedan bloqueados. En las familias a veces, ¿qué puede pasar? Asesinatos entre los mismos familiares. También puede aparecer secretos muy delicados y esos secretos quedan como guardados en una tumba. Pues a eso se refiere, pues como lo que ellos encontraron, lo denominaron cripta, que son secretos y duelos no realizados. Y lo que ellos encontraron es que eso se transmite a las siguientes generaciones. En las siguientes generaciones, entonces, ¿qué es lo que aparece? Entonces, lo primero es que a lo que ellos llaman cripta es lo indecible. Entonces, para decirles a ustedes qué es cripta es algo subterráneo. Anteriormente en las iglesias habían criptas, que es donde enterraban algunos difuntos. Entonces ellos quedan en el subterráneo. La palabra cripta también, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado criptomonedas. Entonces cripto, o sea, es algo como secreto, algo guardado. Y entonces lo que ellos vieron es que si en la primera generación sucede algo que no se puede hablar, que no se puede mencionar, eso queda como indecible. No se puede hablar, es un secreto, queda guardado como secreto. Y eso se da pues generalmente pues entre familias, o como les decía, cuando ocurren masacres, hay personas que hacerle el duelo a eso es muy muy difícil porque no hay palabras para dimensionar y para darle significado a eso. Tenemos que entonces eso queda ahí guardado, queda encriptado, y a la segunda generación, que son por ejemplo los hijos,
aparece como innombrable, o sea, no se puede nombrar, son secretos que no se hablan, y en la tercera generación aparece como algo que no se puede pensar, y lo que se ha encontrado son alteraciones psicológicas, personales y familiares. Bueno, en terapia uno encuentra muchas cosas encriptadas, muchos secretos, y se le solicita muchas veces al paciente pues que trate de indagar sobre esas historias familiares personales, a ver qué evento pudo haber sucedido. Porque es que lo que sucede muchas veces es de ciertos duelos no realizados es que quedan en completo silencio. Supongamos un suicidio, es de lo más difícil de elaborar. Entonces, a veces en familias no se puede hablar de la persona que se suicidó. Se quedan en completo silencio, se cierra, digamos, por completo esa elaboración, y a veces sucede que, por ejemplo, un nieto que nace tiene a veces el mismo nombre de la persona que hace muchísimos años se suicidó, por ejemplo un abuelo que se haya suicidado, y nace el nieto muchísimos años después y le colocan el mismo nombre de esa persona, y ese niño a veces es el que sufre muchísimos síntomas. Entonces este análisis de la cripta nos sirve en algunos duelos, porque uno encuentra a veces niños y encuentra uno adolescentes con una dificultad enorme, y lo que sucede es que hay duelos no realizados en generaciones pasadas. Conocer nuestra historia, conocer todo alrededor de nuestra familia es muy importante, porque hay que darle lugar a esas personas que ya no están con nosotros. O sea, de alguna forma todos estamos involucrados en el duelo y todos debemos atravesar esto. Algunas personas entonces necesitan ayuda terapéutica y otras no, porque tienen herramientas suficientes, y con esto pues ya finalizo el programa, invitándolos a que es un tema que a veces hay que hablarlo en familia, a veces hay que mencionar a esos seres queridos que murieron de una forma trágica. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes y a los directivos de la emisora. Los espero el próximo jueves con un nuevo tema en Nutriendo el Alma. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Aso Comunal FM Estéreo. 89.4